Mi nombre es Diana Fabián. Nosotros somos el grupo número 2 y estaremos hablando sobre lo que es la psicología del aprendizaje. Antes que nada, les voy a estar hablando sobre cómo se define. El aprendizaje conductual es definido por los psicólogos como un cambio en la conducta con cierta duración que se adquiere por experiencia. Gracias a esto se da como resultado la adquisición de nuevas asociaciones, informaciones, capacidades, intelecto, habilidades, hábitos y aspectos por el estilo. El impacto que la experiencia tiene sobre la conducta es un tema tan importante que casi todos los psicólogos están comprometidos de alguna forma en intentos por tratar de comprenderlo. Este tipo de aprendizaje es fundamental para que todas las áreas de la psicología, lo cual se debe a todas las criaturas, pasen una buena parte de su tiempo aprendiéndolo. Otros modificadores de la conducta. Como que pueden ver, existen otros factores que cambian la conducta, como los fármacos, y que pueden ver en la imagen. Varias razones, también está la fatiga, enfermedades, las emociones y la maduración. Estos son algunos de los principales modificadores de lo que es el comportamiento. La fatiga, los fármacos, las enfermedades y los motivos y las emociones ejercen efectos de poca duración sobre la conducta. Las principales causas de la falta de sueño desaparecen después de 1 o 2 noches de descanso. La influencia de lo que es la droga o una enfermedad se esfuma después de un tiempo, pero definido. En cuanto a la maduración, el crecimiento del cuerpo y del sistema nervioso prepara al animal a ejecutar ciertas respuestas. Aquí pueden ver cómo es el proceso de maduración en la imagen. Entonces se presenta de acuerdo con un calendario predecible y no requiere entrenamiento específico. Todos sabemos que durante la maduración, primero tú naces, vas creciendo y durante esa fase tiene un periodo que cada quien ya, como yo mencioné anteriormente, tiene como un calendario muy predecible. Patrones de fijación, patrones de acción fija. Son movimientos definidos por 6 características, como voy a mencionar ahora. Por ejemplo, está la primera. Son específicos de la especie, por lo general se observan en miembros del mismo sexo de una especie. Son muy estereotipados, igual que cada vez que se ejecutan. Una vez iniciados siempre se terminan. En gran parte no son aprendidos, independientes de entrenamiento específico. Son resistentes al cambio, son desencadenados por un estímulo específico también. Medición del aprendizaje conductual. Los investigadores lo hacen observando los cambios en la conducta. Por ejemplo, aquí pueden ver en esa imagen como un profesional está observando a un niño, aunque al mirar lo que hacen los organismos es el parámetro más práctico, no es totalmente satisfactorio por los siguientes motivos. Primero, porque mucho de lo que llamamos aprendizaje conductual se presenta sin acciones observables. En otras palabras, una buena parte es latente, existe de una manera oculta, invisible y solo se hace evidente cuando se utiliza. Perdón, falta una parte. Diferencias de vocabulario. Aunque los psicólogos están de acuerdo con los principios del aprendizaje, los términos y las definiciones cambian. Un profesor preferiría una terminología con ciertas diferencias. Esa es la importancia de estar pendiente de los términos que se introduzcan. Condicionamiento respondiente. La herencia genética de todos los animales dota de 7 respuestas automáticas que reciben de nombre respondientes. Y luego está hablando de lo que es una respondiente. Una respondiente son esos actos desencadenados por sucesos que las preceden de manera inmediata. El evento desencadenador es conocido como un estimulador elicitador. Ejemplo, el ruido fuerte y repentino de un reflejo produce un reflejo de sobresalto. O por ejemplo, cuando hay una luz muy alta, las pupilas se contraen, como pueden ver aquí,
que la pupila está normal, pero cuando hay una luz muy alta, aquí se está contrayendo. La historia del condicionamiento respondiente. ¿Yo me estoy escuchando bien? Confírmeme si me estoy escuchando. Ahora sí, sí. Compañera. Se silenció por un momento. Ah, ok. Historia del condicionamiento respondiente. Al distinguido fisiólogo Iván Petrovich Pavlov se le atribuye el descubrimiento del condicionamiento respondiente, al cual con frecuencia se le denomina condicionamiento pavloviano. Pavlov ya era un científico formado, ganador del premio Nobel, cuando empezó sus investigaciones sobre lo que es el condicionamiento. Cuando él estudiaba la fisiología de la secreción digestiva de los perros, Pablo se dio cuenta que los animales salivaban ante estímulos diferentes a la comida. Por ejemplo, salivaban cuando veían a quien los iba a alimentar y cuando escuchaban sus pasos. Al principio, estas salivaciones inexplicables eran una molestia, luego fueron atrayendo cada vez más la atención de Pablo. A la larga, él y sus colaboradores contribuyeron a una versión simplificada de la situación que producía estas peculiares salivaciones. Pablo fue muy riguroso para minimizar los factores irrelevantes. Él escribió: para eliminar factores perturbadores, se construyó un laboratorio especial en Petrogrado, en el Instituto de Medicina Experimental. El edificio estaba rodeado de una trinchera aislada y cada cubículo de investigación estaba dividido en 2 compartimentos con material a prueba de ruido, uno de los cuales era para el animal y el otro para el experimentador. Pablo y sus colegas ejecutaban una pequeña operación en cada perro antes de los estudios. Hacían una pequeña incisión, por lo general en la mejilla del animal, de manera que la apertura del conducto salival pudiera trasplazarse hacia el exterior. Después se adaptaba en embudo de cristal al orificio para que la saliva pudiera recogerse y medirse. Hasta aquí ha sido mi parte. La siguiente compañera. Buenas noches. Dale un poquito para atrás, mi amor. Bueno, te faltó una diapositiva, pero está bien, no hay problema. Buenas noches, mi nombre es Ana Beltré y estaré hablando sobre el condicionamiento operante. Como ya futuros psicólogos, todos estamos relacionados con este término. Me gustaría en este momento compartir 2 definiciones sobre lo que es el condicionamiento. Cuando hablamos de condicionamiento a nivel cotidiano, pues es en el uso cotidiano cuando alguien es sometido a cumplir con determinadas condiciones en el marco de trabajo, es en una condición puntual, en el desarrollo de una tarea o en una actividad, se lo denomina condicionamiento. Está condicionado a cumplir con ciertos requerimientos en el área laboral. Ahora bien, cuando hablamos de condicionamiento, ya en el plano psicológico, pues llamamos condicionamiento a aquellas limitaciones que es susceptibles de limitar o de afectar considerablemente el desarrollo de una actividad, la vida o el comportamiento de un individuo. A esto llamamos condicionamiento nosotros los psicólogos. Ahora bien, tenemos una interrogante, que es la que estamos observando ahora mismo en la pantalla. ¿Qué es operante? Los operantes son acciones que los animales inician o respuestas voluntarias, como caminar, bailar, sonreír, besar, escribir poesía, beber cerveza, ver televisión, decir chistes o chismes, jugar con videojuegos. Estas son operantes humanas comunes. Bien. También es el control que ejerce el sistema nervioso somático sobre el músculo esquelético,
Ahí intervienen las operantes. La próxima, por favor. La próxima. Muy bien, ya uniendo el término condicionamiento operante, vamos a definirlo ya en conjunto. El condicionamiento operante es el tipo de aprendizaje y una técnica de modificación de conducta que utiliza el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, la omisión o el castigo para producir la adquisición o la extinción de una conducta. A esto llamamos condicionamiento operante. Condicionamiento operante, el sujeto para aprender debe actuar como medio para alcanzar el fin propuesto. Es decir, que si vamos a poner el ejemplo de un fumador o un alcohólico, si se ha propuesto dejar de fumar o dejar el alcohol, debe actuar o operar conforme al fin que se ha propuesto. La próxima. La próxima, por favor. Muy bien. Tenemos los pioneros del condicionamiento operante. Lo primero que vamos a mencionar es Edward Tordiker, que fue uno de los pioneros, de los psicólogos pioneros, perdón por el ruido, de los psicólogos pioneros en psicología del aprendizaje. En Estados Unidos, a finales del siglo XIX e inicio del siglo XX, llevó a cabo diferentes investigaciones experimentales a las que pudo analizar diversas conductas que fueron clave para la psicología conductista. En esta definición podemos observar una caja con un gato, pues es el primer experimento o es el experimento llevado a cabo por Edward. Edward, en los ensayos, a esto llamó caja problema con gatos. En los ensayos controlados que llevó a cabo, el objetivo de estudiar la conducta colocaba a los gatos en una caja problema en la que requería que realizaran determinadas operaciones hasta que lograran salir de la caja. Observó que al principio los gatos se comportaban de una manera errática, manifestando diversas conductas, como arañazos, maullidos, etc. Posteriormente, de manera totalmente sorprendente por ensayo-error, logran salir de la caja accionando un pestillo o tirando una cuerda. Una vez que logran salir, se le aportaba comida inmediatamente. Estos refuerzos hacen que la asociación entre la clave de la solución de la caja y su conducta se vayan fijando de forma progresiva, de manera que resolver la tarea se volvía cada vez más probable. Es decir, que por la recompensa ellos abrían la caja más rápido por la recompensa que les esperaba. La próxima, por favor. Otros de los pioneros que vamos a mencionar es a Skinner, Baruch Frederick Skinner, es un psicólogo estadounidense, fue sin duda uno de los autores que más contribuyó al estudio y análisis de la conducta humana. Continuando los estudios de Tordiker, en esta vez controlando en mayor medida diferentes variables, Skinner empezó a investigar las aportaciones realizadas que resultaron determinantes para el campo de la psicología. En este caso podemos observar la caja de Skinner, que trata de una caja equipada con una palanca de respuesta y un dispensador de comida. Además, se utiliza un equipo electrónico con el objetivo de programar las operaciones y registrar la respuesta
que van sucediendo de manera automática. En el experimento más sencillo, la rata podría presionar la palanca de manera repetida y se ofrecía a cambio un reforzador. En este caso, se le ofrecía comida o agua y se fue observando la rapidez con que la rata podía salir de la caja, presionar la palanca. Esta utilizaba la pata, el rabo o el hocico para presionar la palanca, pero lo importante era la respuesta que daba ante el estímulo. La próxima. Modificación de lo que es y lo que no es. La modificación de la conducta se define como la aplicación de aprendizaje y de otras técnicas psicológicas derivadas de manera experimental para la modificación de la conducta problema. La meta del condicionamiento operante es aliviar los problemas humanos a través de refuerzo de educación o reeducación. Es decir, como ya mencionaba antes, liberar la conducta a través de reforzamiento o mejorar la conducta a través de reforzamiento, ya sean positivos o negativos. Bien, hasta aquí mi parte, le dejo con mi compañera. Muy buenas noches, mi nombre es Candice de Jesús Rimón y le hablaré un poco de los principios y aplicaciones del condicionamiento operante. A pesar de no usarse los principios del condicionamiento operante de igual manera, esta ley sigue vigente. Estas aplicaciones y principios se usan en la vida humana, especialmente en los niños. El reforzamiento. El reforzamiento es un proceso que a través del cual podemos aumentar la probabilidad de que una conducta verbal vuelva a repetirse en el futuro. El apareamiento de los estímulos neutros se presenta antes del aprendizaje de la respuesta ocasionada. ¿Me escuchan? Sí, te Sí, escuchamos. Compañera. Existen dos géneros de reforzamiento operante, que es el positivo y el negativo. El negativo ocurre cuando la consecuencia de nuestra conducta resulta en un incremento en la probabilidad de que volvamos a manifestar dicha conducta. En lo futuro, las consecuencias de la conducta son positivas si la conducta se manifiesta con mayor frecuencia. Por ejemplo, cada vez que Samuel, pues, ya sea en hora de clase, atrae la atención de sus compañeros. También hay otro ejemplo de que cuando un niño hace la clase bien, nosotros como padres lo felicitamos o le damos un regalo. Ahí estamos reforzando algo positivo. El reforzamiento negativo. En este caso, en vez de añadir consecuencias como en el positivo, este lo que hace es que lo elimina. Por ejemplo, por favor, pasa la siguiente página. Siguiente. En ese caso, es decir, un niño realiza esta conducta que estamos reforzando, con consecuencia le retiramos algo negativo. Por ejemplo, si no me saca buenas calificaciones en la escuela, te quito la tablet. O no juega PlayStation. Sucesivamente. El moldamiento, la siguiente, por favor.
En el modelamiento se usa esta técnica creada por el padre de condicionamiento operante Skinner, que se utilizará para fortalecer el aprendizaje, sobre todo en los niños especiales. Es decir, en el moldamiento le enseñamos a los niños que tienen que lavar la mano antes de comer, cepillarse 3 veces al día. Si están jugando, cuando terminen tienen que recoger los juegos, no dejarlos rodando en el piso. Eso le llamamos a un moldeamiento. Los reforzadores. Siguiente página, por favor. Se aplica después de una conducta negativa. También debe depender del individuo y su situación. Por este estímulo, de cual otra consecuencia debe considerarse como un reforzamiento potencial hasta que haya sido probado sus efectos. Reforzadores incéntricos. Se dice que el reforzamiento es incéntrico cuando la sola ejecución de la conducta la fortalece. En pocas palabras, el acto si es una fuente de sentimiento placentero y es recomendado de menudo automático cada vez que se presenta. Por ejemplo, en este tipo de refuerzo, lo que puede generar es que Erika, en la situación de progreso de dominó, que le produciera alcanzar una meta o vencer un hábito perjudicial, que es retirarse aislada de su compañero por no hablar o integrarse con ellos. Reforzadores extrínsecos. Esta conducta es reforzada por factores externos. La mayor parte de esta conducta que las personas ejecutan a diario no son reforzantes de manera intrínseca. En vez de ello, son fortalecidas por su conciencia externa o extrínseca. Es decir, las recompensas no son parte de la conducta, de la misma conducta. Por ejemplo, la conducta de Erika, que es reforzada por factores externos, ya sea por medio de recompensa física o de valor social. Que de una u otra manera, Erika cambiara su conducta de hablar e integrarse para sentir satisfacción a nivel social. Programa de reforzamiento. La siguiente, por favor. Okay. Skinner empezó a investigar los programas de reforzamiento cuando encontró problemas prácticos. El primer trabajo de Skinner junto a Foerster no fue para nada improvisado, ya que estuvieron estudiando 250,000 millones de respuestas en 70,000 horas. En este estudio, algunos programas aprobados especificaron que debían presentarse una cierta cantidad de conducta para que el animal obtuviera el reforzamiento, mientras que otros requerían que pasaran un tiempo específico entre reforzadores. Unos se dedicaban a calentar tasa alta o baja de conductas y algunos combinaban los requerimientos. Ellos también descubrieron que los animales presentaban un patrón y tasa de conducta característica bajo un programa determinado. Las inmediatez. Para tener la mayor efectividad cuando se presenta de manera inmediata a la conducta que se fortalecerá.
El programa de razón fija es un reforzamiento que ocurre luego de un número definido e invariable de respuesta correcta. El programa intervalo depende del transcurso del tiempo por el que se administra el reforzamiento cuando se cumplen dos condiciones. Uno, se requiere que pase un tiempo determinado desde el último reforzador. Y dos, la respuesta que se reforzará debe presentarse después de que haya transcurrido el intervalo. Hasta aquí de mi parte, la dejo con mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Arcilenis de León Pinales. En esta ocasión estaré presentándoles el tema, el castigo. Y dentro de este vamos a estar viendo castigo positivo, castigo negativo contra extinción, variedades de estímulos punitivos, similitudes entre castigo y reforzamiento, desventajas de los estímulos punitivos positivos, cuándo utilizar los estímulos positivos, punitivos positivos. Y también vamos a ver utilización de estímulos punitivos potenciales de manera efectiva. Ok, los psicólogos definen el castigo como algo que ocurre cuando una operante se debilita por una consecuencia que la sigue. Por tanto, dar nalgadas o retirar privilegios se considera castigo en caso de que ésta sea debilitada, o sea, de que esta conducta sea debilitada. Por ejemplo, yo pudiera preguntar a alguien qué es el castigo. Generalmente nosotros consideramos que el castigo es cuando nosotros le quitamos algo a un niño, por ejemplo, le arrebatamos un celular que está usando, porque simplemente el niño no quiere obedecer cuando le mandamos a hacer algo. Aquí vamos a ver algunos ejemplos de estos castigos. El castigo positivo se manifiesta cuando se debilita una operante por medio de la presentación de un evento en forma sucesiva al acontecimiento. Se presenta, o sea que se presenta, se conoce como castigo. Vamos a ver, dale atrás. Vamos a ver el castigo negativo. Este se presenta cuando se debilita una operante por medio de la posesión o retiro de un reforzador. La siguiente. Bien, generalmente se ven dos tipos de castigos negativos. Está el costo de respuesta y entrenamiento de omisión.
en el costo de respuesta se debilita la conducta porque produce la pérdida de un reforzamiento. Por lo general, aquí podemos ver cuando, por ejemplo, se multa a una persona que anda en la calle por tal vez cometer alguna imprudencia. Esto puede reducir el peligro o que la persona vaya a cometer otra imprudencia. También cuando nosotros como padres retiramos algún beneficio económico al niño porque llega tarde a la casa, este reducirá su conducta. La próxima. Castigo negativo contra extinción. Tanto en la extinción como en el castigo negativo se debilitan las respuestas después del retiro de reforzadores. Sin embargo, la extinción ocurre cuando el reforzador específico que mantenía la respuesta ya es quitado. O sea, aquí podemos poner un ejemplo. Es cuando al niño, por ejemplo, o se le quita algo que esté acostumbrado a usar regularmente, y en todo caso, igual que en el castigo negativo, esta respuesta o este estímulo es reducido. Aquí también podemos observar las variantes de estímulos punitivos. De la misma forma que para los reforzadores, estímulos punitivos difieren de un individuo a otro. O sea que a pesar de nosotros, bueno, aquí en este caso podríamos decir que dependiendo de la personalidad que tenga el individuo, se van a usar los reforzadores. Por eso dice que va a variar de una persona a otra. Adelante. Los estímulos punitivos pueden clasificarse en categorías intrínsecas y extrínsecas. Algunas actividades son autodebilitantes o castigantes de manera intrínseca. Cuando decimos intrínseca, esto se refiere a la parte que viene de dentro de nosotros, mientras que la extrínseca se refiere a los estímulos del ambiente. Adelante. Los estímulos punitivos extrínsecos son aquellos que suceden y debilitan la conducta. A algunos de ellos se les categoriza o se les cataloga como primarios, no aprendidos porque su capacidad es débil. Los sonidos, por ejemplo, sonidos fuertes, el olor y el aislamiento social son algunas funciones que estimulan estas conductas. Siguiente.
Bien, similitudes entre castigo y reforzamiento. El castigo y el reforzamiento comparten una serie de analogías. A los dos se les define de términos, a los dos se les define en términos de sus efectos sobre la conducta. Usan el mismo esquema positivo-negativo para establecer sus categorías. Además, el castigo puede programarse, de igual manera que el reforzamiento. Sin embargo, los patrones de respuesta asociados con el castigo son mucho más variables. Desventaja de los estímulos cognitivos positivos. La primera desventaja es que los estímulos positivos físicos a menudo se usan de manera excesiva y lesionantes para el que lo recibe. Por ejemplo, cuando los padres castigamos a los niños, este es un ejemplo de ellos. No lo castigamos con intención de hacerles daño, pero lamentablemente sí, muchos padres se exceden en este sentido. Debido a que los estímulos punitivos son desagradables, por lo general los niños intentan escapar o evitar el mismo de diferentes maneras. Una de las medios para ellos evitar este castigo excesivo es, por ejemplo, la mentira. Adelante. Los estímulos punitivos físicos tienden a hacer que la agresión sea más probable. Las investigaciones indican que muchos animales tienden a responder con agresión refleja ante el dolor. Aunque los niños pueden inhibirse en la presencia del agente o castigador, por ejemplo, llámese padre o maestro, también suele suceder que cuando se le castiga de una manera incorrecta, ellos suelen reflejar esta agresión, llámese en la escuela, en el hogar, incluso en las iglesias, en todos los lugares donde ellos socializan, reflejan esta conducta agresiva. Los estímulos punitivos tienden a producir estados de ánimo negativos y generan ansiedad. Imagino que algunos de ustedes han podido apreciar casos donde hay hogares que sufren de agresión física, llámese la madre, los hermanos y los mismos individuos. Esos niños suelen ser muy ansiosos y en la escuela entonces es un reflejo de lo que ellos viven en la casa. Los estímulos punitivos crean conflictos e inhibiciones. Cuando se prohíben conductas en un momento específico de la vida y esas son requeridas en otros. A los niños a quienes se les castiga por ser asertivos, se les puede dificultar hablar cuando
son adultos. Por ejemplo, podemos decir que esta es una de las razones por las cuales hay personas que son muy tímidas al extremo de que para hablar con alguien más hay que ponerle conversación y aún así es difícil. Siguiente. ¿Cuándo utilizar los estímulos positivos potenciales? Hoy día los padres confían mucho en la disciplina física. En un estudio se vio que el 83% de una muestra de padres estadounidenses daban nalgadas a sus hijos, aunque casi la mitad pensaba que era muy raro, casi nunca. O sea, en el estudio que se hizo, a pesar de que los padres encontraban raro darle nalgadas a los hijos, ellos veían que no le daba tantos resultados, pero aún así lo hacían. Esa es una manera de corregir que no recomiendan los psicólogos. Utilización de estímulos punitivos de manera efectiva y humana. Los siguientes lineamientos para usar estímulos positivos potenciales en niños se basan en hallazgos de investigación. Yo digo que esta sería ya como algunas recomendaciones para tratar con los niños. Crear una relación amistosa y cálida con el niño. Si esta no existe, los procedimientos disciplinarios son más efectivos si hay fuertes vínculos positivos entre los niños y los adultos. Y esto lo he comprobado que es así. Mayormente cuando tú ves que un niño no quiere ni siquiera acercarse a un adulto, pues hay que ver por qué, cuál es la razón. Evaluar los estímulos punitivos potenciales para asegurarse de que tendrán el efecto requerido. Los mismos castigadores potenciales tienen dichos resultados de acuerdo con la edad y temperamento del niño. Por ejemplo, tener buen control antes de administrar el estímulo potencial. Ser conscientes, es decir, aplicar el estímulo punitivo cada vez que se presenta la conducta problemática. Yo digo que empleando todos estos métodos que hemos visto de la manera adecuada y pudiendo leer todos estos materiales que nosotros tenemos, especialmente los que tenemos hijos, podemos reducir en gran manera lo que es la conducta agresiva y otras conductas no adaptadas. Haciendo esto no tendremos niños agresivos y tendremos una mejor sociedad. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre condicionamiento y conducta. También sobre combinación de condicionamiento operante y respondiente. Sobre el encadenamiento, sobre control de estímulo, condicionamiento occidental y autónomo, aprendizaje por observación y
¿Cómo aprenden las personas por observación? Los patrones de la conducta compleja a menudo se requieren por condicionamiento. Entre ellos podemos encontrar que el condicionamiento operante es responsable a menudo porque operan al mismo tiempo. La evitación se condicionó de modo operante con base en el reforzamiento negativo, ya que reducía la ansiedad. Los reforzadores condicionados de las operantes proporcionan otro ejemplo común de cómo se entrelazan los procedimientos operantes y respondientes. Un tercer caso son los miedos y odios, que se adquieren con términos correspondientes con estrategia de escape y evitación. El encadenamiento. A veces las respuestas operantes complejas aprenden por fragmentos cuando se asocian entre sí y con el reforzamiento se dice que están encadenadas. Control de estímulos. Nuestro análisis del encadenamiento establece de manera clara que los eventos antecedentes pueden controlar las operantes. Los psicólogos llaman a este fenómeno control de estímulos. El control de estímulos es común en la vida diaria. Por ejemplo, uno controla detener el auto. Un teléfono que suena controla levantar el auricular y decir hola. En cada una de estas situaciones, una señal distintiva de antecedente que indica que responder proporciona reforzamiento en el caso del semáforo. Evita un accidente o multa y en el ejemplo del teléfono, la conversación. Durante el control de estímulo, el estímulo distintivo está ausente siempre que la respuesta no se refuerce. Durante el control de estímulo, los animales de cualquier tipo aprenden a responder cuando el estímulo está presente y a abstenerse de actuar si está ausente, con otras palabras. También aprenden una discriminación. El concepto de control de estímulo ayuda a comprender cómo abordar varios tipos de problemas de adaptación. Por ejemplo, la situación en la que una actividad no ocurre con suficiente frecuencia. Condicionamiento autónomo y retroalimentación biológica. En 1969, el psicólogo Miller y sus colaboradores publicaron una serie de relatos de investigaciones sorprendentes que parecían demostrar de forma definitiva que las ratas podían lograr control autónomo directo. No obstante, los estudios de Miller aceleraron trabajos relacionados. Conforme con los investigadores, se dedicaban a preguntas con respecto a la capacidad de gente común para adquirir control sobre las reacciones autónomas, en especial a aquellas que llevaban a problemas médicos, fisiológicos. Se hizo a un lado el asunto de si el control era directo o indirecto. Los métodos que surgieron de modo gradual llegaron a conocerse como retroalimentación biológica. La retroalimentación biológica enseña el control de los procesos corporales proporcionando información sistemática con respecto a lo que se hace una determinada parte de retroalimentación. También puede considerarse como un reforzador condicionado. La retroalimentación biológica puede ayudar a la gente a establecer control del sistema corporal objetivo, tanto durante el tiempo que está conectado a los aparatos recibiendo retroalimentación como en la vida diaria. ¿Qué se aprende durante el condicionamiento? Pues algunos psicólogos opinan que se forma una asociación contingente entre un estímulo y respuesta. Contingente quiere decir que una depende de la otra. Las respondientes están asociadas con estímulos elicitadores. Las operantes están asociadas con consecuencias y quizás también antecedentes particulares. Aprendizaje por observación. En cambio, en la conducta de manera relativa, permanente, como producto de la observación de comportamientos de otros, se conoce como aprendizaje. Por ejemplo, un modelamiento, una imitación o un aprendizaje social. Tanto los organismos simples como los complejos aprenden por medio de la observación. Incluso los recién nacidos también imitan, lo cual sugiere que se trata de una tendencia innata. El alcance del aprendizaje por observación va más allá de la imitación o el remedio. En muchos casos, las personas deducen ideas generales que le permiten ir más allá de lo que ven o escuchan. ¿Cómo aprenden las personas por observación? El aprendizaje por observación parece requerir 4 pasos.
Adquisición. Quien aprende, observa un modelo y reconoce los rasgos distintivos de su conducta. Retención. Las respuestas del modelo se almacenan de manera activa en la memoria. Ejecución. Si quiere aprender a aceptar el modelo de comportamiento apropiado y con posibilidad de llevar a consecuencias valiosas, entonces la reproducirá. Consecuencia. La conducta de quien aprende se enfrenta a las consecuencias que la debilitan o la fortalecerán. En otras palabras, se da el condicionamiento operante. El aprendizaje por observación es más complejo que el condicionamiento operante o respondiente. Siempre implica algún tipo de actividad cognitiva. También el aprendizaje por observación, al igual que el condicionamiento operante y respondiente, se usa de forma deliberada en modificación de la conducta. Hasta aquí mi parte. Hasta que ha sido nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.